Imaginen un día como cualquier otro. El sol brilla. Los pájaros cantan. Ustedes siguen su rutina diaria. Entonces, sin una pizca de advertencia, todo cambia. La gravedad desaparece. La fuerza invisible que nos mantiene en el suelo, que dicta la estructura misma de nuestra existencia, se desvanece. El suelo bajo sus pies ya no ofrece soporte. Sienten una extraña ligereza, una sensación de desapego. Están flotando. El mundo a su alrededor se hunde en un caos total. La gente tropieza, sus pies dejan el suelo. Los objetos flotan sin rumbo por el aire. La sensación familiar de abajo pierde todo significado. Por un breve momento, hay una sensación de asombro, una fascinación infantil ante la imposibilidad de todo. Pero esto rápidamente da paso a una comprensión escalofriante. Ya no estamos sujetos a las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Estamos a la deriva en un mundo sin gravedad. El pánico se apodera de la gente al encontrarse ingrávida y a la deriva. Aquellos dentro de los edificios no les va mejor. Se golpean contra los techos o flotan sin poder hacer nada por el aire, chocando con muebles y entre sí. El aire se llena de una cacofonía de gritos y el estrépito de cristales rotos. Afuera, el caos se magnifica. Los coches se transforman en proyectiles mortales, ya no sujetos a la fricción contra la carretera. Se elevan en el aire, girando y chocando contra edificios y entre sí. Las calles, antes llenas de vida, se transforman en una carrera de obstáculos surrealista de escombros flotantes y gente aterrorizada. El impacto inicial da paso a una lucha desesperada por la supervivencia. La gente se aferra a cualquier cosa fija, árboles, farolas, cualquier cosa que ofrezca una apariencia de estabilidad en este mundo recién caótico. Pero con cada minuto que pasa, la situación se vuelve más grave. El aire, normalmente fuente de vida, se convierte en una trampa sofocante a medida que la atmósfera comienza a adelgazarse. La ausencia de gravedad no solo afecta a los humanos. Los edificios, antes símbolos de permanencia y fuerza, comienzan a desmoronarse. Sus propios cimientos, diseñados para soportar el peso contra la fuerza de la gravedad, se convierten en su perdición. Las paredes se agrietan, incapaces de soportar la tensión de los pisos sin soporte. Los puentes, antes maravillas de la ingeniería, se retuercen y doblan. Sus enormes tramos se contorsionan como si estuvieran hechos de goma. La infraestructura misma de nuestra civilización comienza a desintegrarse, transformando paisajes familiares en escenas de destrucción inimaginable. El polvo y los escombros llenan el aire, creando una niebla asfixiante que se suma a la sensación de desorientación y miedo. El mundo que una vez fue familiar se disuelve rápidamente en un revoltijo caótico de escombros flotantes y estructuras en desintegración. Los océanos, vastos y aparentemente indomables, reaccionan a la ausencia de gravedad de una manera realmente asombrosa y aterradora. Ya no retenida por la mano invisible de la gravedad, el agua comienza a elevarse. Los mares se hinchan, formando gigantescas y brillantes esferas que flotan sin rumbo por el aire. Las ciudades costeras, antes vibrantes centros de actividad humana, son tragadas por las aguas invasoras. Los edificios se inundan, sus luces parpadeando una a medida que el mar recupera la tierra. Los barcos, antes dueños de las olas, son lanzados como juguetes en una bañera, sus cascos perforados al chocar con escombros flotantes o entre sí. La vida acuática dentro de estas enormes esferas flotantes se ve sumida en el caos. Las criaturas acostumbradas a la presión de las profundidades se encuentran en un entorno aterrador y extraño. Los peces nadan sin rumbo, sus cuerpos se contorsionan de maneras poco naturales mientras luchan por adaptarse a la falta de gravedad. Sección 5. Caos atmosférico. La desaparición de la gravedad no solo causa estragos en la superficie de la Tierra, también tiene un profundo impacto en el aire que respiramos. La atmósfera de la Tierra, mantenida en su lugar por la gravedad, comienza a disiparse en el vacío del espacio. El cielo, una vez azul familiar, se oscurece a medida que la atmósfera se adelgaza. Respirar se vuelve difícil, como si un peso se hubiera colocado sobre el pecho de todos. La falta de oxígeno provoca mareos, náuseas y, finalmente, pérdida del conocimiento. Los patrones climáticos, que ya se encuentran en un estado de cambio debido al cambio climático,
se ven sumidos en un caos total. Sin la gravedad para regular la presión del aire y la temperatura, tormentas de ferocidad inimaginable azotan todo el mundo. Los vientos aúllan con una furia sin precedentes, arrasando las estructuras debilitadas que permanecen en pie. Sección 6. Colapso tecnológico. Las maravillas tecnológicas del siglo XXI, que a menudo damos por sentadas, resultan ser completamente inútiles frente a una disrupción tan fundamental del orden natural. Los satélites, ya no atados por la gravedad, se desvían de su curso, girando salvajemente hacia el vacío o cayendo de regreso a la Tierra como rayas de fuego en el cielo. Los sistemas GPS, que dependen de estos satélites, fallan, sumiendo al mundo en un caos de navegación. Las redes de comunicación colapsan, aislando ciudades y países entre sí. Internet, ese vasto depósito de conocimiento y conexión humana, se oscurece, dejando a miles de millones en un estado de aterrador aislamiento. Los aviones, cuyas alas están diseñadas para generar sustentación contra la fuerza de la gravedad, caen del cielo. Las redes eléctricas fallan, sumiendo a las ciudades en la oscuridad. Los intrincados sistemas que sustentan nuestro mundo moderno se derrumban, dejando a la humanidad ciega, sorda y completamente vulnerable. Sección 7. Colapso ecológico. El reino animal también se ve sumido en el caos por la repentina ausencia de gravedad. Las aves, con sus alas inútiles sin resistencia del aire, caen del cielo. Los animales terrestres, con movimientos torpes y desorientados, tropiezan y caen. El delicado equilibrio de los ecosistemas se rompe mientras depredadores y presas luchan por sobrevivir en un mundo sin gravedad. La vida marina, ya amenazada por la contaminación y el cambio climático, se enfrenta a una amenaza existencial aún mayor. Las delicadas cadenas alimenticias que sustentan la vida oceánica se interrumpen, lo que lleva a extinciones masivas. Los arrecifes de coral, esas vibrantes ciudades submarinas, se blanquean y se desmoronan, sus intrincadas estructuras incapaces de soportar el estrés de un entorno sin gravedad. El planeta, una vez lleno de vida, se queda inquietantemente silencioso, la cacofonía del mundo natural reemplazada por el misterioso silbido del viento y el crujido de las estructuras tensas. La delicada red de la vida, tejida durante miles de millones de años, se desgarra, dejando atrás un planeta marcado e inquietantemente silencioso. Sección 8. Cambio planetario. Las consecuencias de la desaparición de la gravedad se extienden mucho más allá del caos y la destrucción inmediatos en la Tierra. Nuestro planeta, ya no mantenido en órbita por la atracción gravitacional del Sol, comienza a vagar sin rumbo por la vasta extensión del espacio. El delicado equilibrio que gobierna nuestro lugar en el sistema solar se rompe. La rotación de la Tierra se ralentiza, alterando los ciclos del día y la noche. Las temperaturas fluctúan enormemente, desde un calor abrasador, a medida que nos acercamos al Sol, hasta un frío gélido, a medida que nos alejamos. La Luna, ya no atada por la gravedad de la Tierra, se embarca en su propio viaje impredecible a través del espacio. Las mareas, gobernadas por la danza gravitacional entre la Tierra y la Luna, dejan de existir, interrumpiendo los ecosistemas costeros y dejando atrás charcos de agua estancada. Sección 9. El regreso de la gravedad. Entonces, tan repentinamente como desapareció, la gravedad regresa. El alivio, sin embargo, es de corta duración. Lo que sigue es un reingreso catastrófico. Todo lo que se lanzó al aire vuelve a caer. Edificios, coches, personas, todos víctimas de la repentina reaparición de la gravedad. Los océanos, ya no suspendidos en esferas gigantes, vuelven a caer en sus cuencas con una fuerza inimaginable, creando tsunamis que eclipsan cualquier cosa registrada en la historia. Las olas barren tierra adentro, envolviendo ciudades enteras y remodelando las costas. La atmósfera también se precipita para llenar el vacío, generando vientos de velocidad inimaginable que azotan la superficie de la Tierra. El planeta se estremece bajo la fuerza del regreso de la gravedad, un crudo recordatorio del poder de esta fuerza fundamental. Las secuelas son una escena de devastación inimaginable. Las ciudades están reducidas a escombros. Los bosques están arrasados. Los océanos están llenos de escombros.
El planeta que una vez fue vibrante azul y verde ahora está marcado y roto, un testimonio de la hora de caos que lo envolvió. El evento sirve como un crudo recordatorio de nuestra precaria existencia, equilibrada al filo de la navaja por la mano invisible de la gravedad.